Bueno, ¿qué te parece, Quique, si seguimos con la entrevista? ¿Te late? Bueno. Sí, me parece. Pedirle a la gente que a las casi 1,200 personas que están conectadas en este momento que nos echen la mano con ese poderoso like. Vamos a seguir con la entrevista que le hizo la periodista Ina al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional. Y pues vamos, recio, mi estimado Quique. Todavía podemos sacar unas 2 partes más. Ahí les va. Madero, pero ahora quería hablar de Benito Juárez. Usted, Aquí está. Ahí está, ¿no? Y ahí también está, en el pasillo. Sí. Yo vi en grande. Sí. ¿Qué tiene Benito Juárez para que usted siempre diga que era el mejor presidente de México? No, pues, mira, enfrenta a los conservadores de su época, que estaban respaldados no solo por hacendados, sino por la Iglesia Católica, para ser más justos y rigurosos, por el clero, porque es distinto. Porque Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Eso es interesante. Pero el clero lo era todo en México. Eran los dueños de las tierras, de todos los bienes. En un país muy católico. Sigue siendo México, yo creo que el país más católico del mundo. En el último censo, como 86% católico. Entonces, los conservadores se apoyan en el clero apoya a los conservadores. Cuando Juárez propone reformas, la separación del poder eclesiástico del civil, del poder público. Era una utopía, un sueño, lograr eso. Pero Juárez era un hombre con ideales y además, entre otras virtudes, era un hombre perseverante, que nunca perdía pues, la fe en la causa que defendía. Un necio en la defensa de las causas populares. Entonces, él logra, en plena guerra de reforma, de liberales y conservadores, logra que se aprueben las leyes de reforma para separar al poder clerical del poder civil. Y lo logra porque, entre otras cosas, pone al mercado las tierras del clero y despierta el interés de propietarios, de latifundistas, y así, por ambicionar las tierras del clero, muchos conservadores se vuelven liberales. Y se apoya con esa base. Eso fue muy importante, pero fue una estrategia política magistral. Y de esa manera se logra el milagro, ¿no?, de la separación. Eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, México es precursor en esa reforma. Entonces, eso lo logra Juárez. Pero no conformes los conservadores, van a Europa y traen a un príncipe, que estuvo también aquí, Maximiliano, porque este palacio
fue virreinal, tiene 500 años. Estuvieron los virreyes. Que nunca un rey de España vino a México. Nunca, en 3 siglos. Se molestó en venir a México. Entonces eran virreyes. Entonces, 3 siglos de dominación colonial. Y luego, la invasión europea, cuando Juárez, que quieren, los conservadores van a buscar y ofrecen que México iba a ser un imperio y le otorgan el poder imperial a Maximiliano. Entonces Juárez no se rinde, nos invaden 30,000 soldados franceses en ese entonces. Y el pueblo de México resiste y Juárez lo mismo, inicia un peregrinar hacia el norte. Y viene otra cosa también importante, porque además de la resistencia de los pueblos, hay circunstancias, ¿no? En Estados Unidos acababa de triunfar Abraham Lincoln. Y Lincoln no reconoció a Maximiliano. Y entonces mantuvo relaciones con Juárez. Y en ese entonces también ya estaba la doctrina Monroe de América para los americanos, en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos. Y ya era como el espacio vital de los estadounidenses, toda América, y no querían ya. Así como también contribuyeron a la independencia de Cuba para que salieran los españoles. Así también no vieron con buenos ojos que llegaran los franceses. Entonces también ayudaron. Pero, desde luego, no se le puede quitar el mérito al actor más importante, que fue el pueblo de México, que resistió esa invasión, y el dirigente, a Benito Juárez. La época de Benito Juárez fue, como dice usted, como un tiempo, ¿no?, de la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. ¿Cuál es la lucha de hoy? Igual. No ha cambiado nada desde entonces. No, sí, cómo no. Sí, pero el pensamiento conservador y los grupos conservadores siempre han estado en activo en el país y en el mundo. Y hay 2 corrientes en la lucha política. Siempre es conservadores y liberales. Se le puede llamar monárquicos, en el caso de México, realistas o independentistas, liberales, conservadores, reeleccionistas, antireeleccionistas cuando la revolución, izquierda, derecha, socialistas, capitalistas, neoliberalismo, populismo. Pero la esencia, el tronco, es liberal conservador. Y eso siempre ha existido, ¿sí?, con matices. Entonces, cuando a mí me tocó definir cómo podía yo llamarle a nuestros adversarios, en vez de decir derecha, decidí por conservadores.
Y puede parecer, ¿no?, fuera de época, pero no. Son conservadores. Porque quieren mantener el statu quo, quieren mantener el régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, quieren mantener el régimen de corrupción, quieren mantener el clasismo, el racismo. Todo eso es conservar. Entonces, nosotros queremos transformar, y eso tiene que ver más con las libertades, en la amplia extensión de la palabra, del término, ¿no? Quería hablar sobre, volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no?, manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático. Les es fundamental. Y eso hay que combatirlo. Porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí. Las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2006. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Okay. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchas gracias. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la bueno, decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y porque son considerados serios. Porque esa es la pregunta también. Porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo.
son empleados. Al final de cuentas, mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista. Dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006 porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí. Incondicional. No, sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, ¿sí?, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían. No respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de esto ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos, qué fuerte, ¿eh?, estas de las que qué ayudan fuerte a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí?, entregan dinero del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han tenido... Han ayudado mucho. Influencia en esto. ¿Usted sabe que es el streamer hispanohablante más seguido del mundo? Sí. Sí. No entiendo mucho de eso, pero Pero mirará las estadísticas, el número de visualizaciones que recibe. Sí, sí, Jesse me informa y lo sé por mi hijo Gonzalo,
que es el que está más pegado a eso. ¿Y qué cree que es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador que no tiene otro streamer hispanohablante? Bueno, yo creo que es muy importante el que se pueda informar sin censura y se pueda hablar de todo. Además que para llegar a eso se requiere tener autoridad moral, autoridad política. Esto del reportaje, imagínate si fuese cierto. No ahora. Yo no estaría aquí. Eso no se puede hacer. Lo más importante para un dirigente que quiere transformar es ser honesto. Porque al ser honesto, independientemente de sentirse uno bien con su conciencia, es uno libre. Sí, entonces puedes enfrentarte a quien sea. O sea, como decía el Quijote de Cervantes, por la libertad y la dignidad se puede poner en riesgo hasta la vida. Entonces, si eres honesto, eres libre. Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida? Hola a todos que nos siguen en este programa, decirles que esta entrevista ha sido posible gracias a los miles de suscriptores que nos apoyan voluntariamente mes a mes y que constituyen nuestra principal fuente de financiación. Nos financia la gente, ustedes, porque no tenemos a grandes inversores detrás de este proyecto, ni bancos, ni compañías, ni gobiernos. Así que si quieren ayudarnos, háganse socios y socias de Canal Red en canalred.tv. También pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Canal Red y Canal Red Latinoamérica, darle me gusta a este vídeo y compartirlo en sus redes sociales. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida? Ya viendo cómo han acabado algunos presidentes mexicanos. No pienso en eso. Cambiar las cosas. No pienso en eso. No pienso en eso. Además, pienso que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tú sabes que al presidente de México, hasta que llegamos nosotros, lo cuidaban 8,000 elementos del ejército. Había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Desapareció. No, si no, aquí nos tendrían. No podríamos estar hablando. 8,000. Ahora hay una ayudantía de 15 compañeros, que no son elementos de policía o de la Marina o del Ejército. Ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer. No traigo carro blindado, no traigo escolta, y voy a todos lados. Ya ves cómo también en la propaganda, ¿no? Difunden de que hay mucho peligro en México, ¿no? No, voy a cualquier parte y hablo con la gente. Acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo y voy a Yucatán y voy a Campeche.
En fin, no tengo ninguna preocupación de ese tipo. Pienso que ya el país está muy avanzado políticamente. ¿Cómo está la oposición mexicana? ¿Lo ve fuerte? ¿Es una amenaza? No, se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos. Eso es portarse bien. Sí. Insultar, limitarse a eso. Sí. Me mientan la madre, pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo. Mi madre, sí, la amo, la sigo queriendo mucho. Entonces ya no se da cuenta. Y además estaría muy orgulloso, ¿no?, de ver lo que estamos haciendo. Pero están perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos. Y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo participe. Para ellos el pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Entonces ahora es distinto. La gente, hoy hablaba yo de eso, del significado de la democracia. Porque una cosa es lo que significa la democracia para un pobre y otra lo que significa la democracia para un integrante de la clase media o de la clase alta. Para el pobre, la democracia es su posibilidad de supervivencia. Es fundamental. Democracia auténtica. Es decir, que las riquezas, el presupuesto, se distribuyan con justicia, que les llegue a ellos el beneficio. Eso es la democracia. Y por eso para ellos es importantísimo. Para un integrante de clase media, sí puede ser que le importe que le garanticen un derecho. ¿Sí? Incluso que haya más seguridad. Pero ellos no están preocupados en comer, en cómo van a comer, ¿sí?, como el pobre. Entonces, para el pobre tiene un sentido más qué fuerte, íntimo, más profundo. El que haya una auténtica, una verdadera democracia. Y lo otro que es importantísimo, por eso no pueden con nosotros los oligarcas con todos sus medios, es que antes pues sabían que se robaban el dinero, pero no sabían a cabalidad de que el presupuesto es dinero del pueblo. Se llegaba a pensar que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, aunque esto parezca elemental. Y además sabían que había corrupción, como todos, pero hasta ahí. Pero ahora que están viendo que no se permite la corrupción, que hemos desterrado la corrupción, que era el principal problema de México, que tampoco eso se llegaba a considerar, ni en la academia. Tú no vas a encontrar estudios sobre la corrupción en México, tampoco en el discurso, en el Parlamento. No, los problemas andaban por otro lado, supuestamente.
Los problemas de México tienen que ver con la educación, sí, sí, claro. Los problemas de México tienen que ver con la violencia civil, claro. Sí, pero el origen de todo es la corrupción. Okay. El atraso educativo es porque unos cuantos se quedaban con lo que podía permitir que se garantizara la educación pública, gratuita, de calidad. Y si hay violencia es por lo mismo, porque hay pobreza, porque se abandonó a los jóvenes, ¿sí? Porque hay desamparo. La paz es fruto de la justicia. Entonces, imagínate ahora que los que nunca recibían nada, millones, la mayoría, está recibiendo lo que antes no recibía. Imagínate la toma de conciencia, el poder constatar con hechos de que es posible tener un gobierno del pueblo. Entonces, cuando viene este premio Nobel de periodismo, sí, viene, ¿no? Y piensan, ¿no? Ya se acabó el gobierno, ¿no? Pues se enfrentan con eso. Con el pueblo consciente. Sí. Con muchos compañeros latinoamericanos comentamos de vez en cuando que México, al menos ahora, parece impermeable a que surja un candidato como Javier Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, o sea, una ultraderecha recalcitrante. Y es el único gobierno progresista de América Latina que llega al final del mandato con un altísimo índice de aprobación y que garantiza la continuidad. ¿Cómo lo han logrado? ¿Es por eso? ¿O por eso. hay algunos consejos más a los gobiernos progresistas de América Latina que ahora están? Yo te diría que te recomendaría que leyeras el libro, porque por eso lo escribí. Teóricamente, busqué cómo llamarle a lo que estamos haciendo. Y llegué a la conclusión de que lo mejor es conocerlo, denominarlo humanismo mexicano. Y ahí explico mucho de lo que es este modelo que estamos llevando a la práctica. Hay algo que pienso es una lección, una enseñanza mayor para todos los gobiernos, sobre todo para los gobiernos progresistas. Por convicción, por humanismo, pero también para poder llevar a cabo una transformación, se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. O sea, nosotros estamos aquí por... Nosotros estamos para servir, porque el único que te defiende es el pueblo. Es el único. No te defienden los empresarios, no te defienden los banqueros, no te defienden los intelectuales, los académicos, los periodistas. No te defienden los integrantes de clase media, clase media alta. Te defiende el pueblo. Y te diría el pueblo raso. Eso no hay que olvidarlo. A Madero lo asesinan, que era un hombre bueno, apóstol de la democracia. ¿Por qué?
no logra hacer una alianza con Zapata. No quiso o no entendió la importancia que tenía para el campesino en la tierra, porque él era norteño, tiene una concepción distinta. Y a pesar de que al inicio se llevaban bien, no se dio la alianza. Y entonces se quedó sin base. Se quedó solo en el aire. Y fue víctima de canallas, porque no tenía el apoyo del pueblo. Si no fuese por el apoyo que tenemos nosotros del pueblo, ya no estaríamos aquí. Entonces, hay quienes ganan, llegan de un movimiento popular y empiezan a querer quedar bien con todos. Y el que quiere quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Le quería preguntar precisamente sobre medias tintas, ya siguiendo esta conversación. Usted ha sido clave para la defensa de gobiernos progresistas de Latinoamérica. Es persona non grata en Perú por haber acogido la familia de Pedro Castillo, ha recibido a Evo Morales, no ha ido a la Cumbre de las Américas porque no habían sido invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hace poco ha dicho que Cuba merece ser patrimonio de la humanidad por la resistencia. Estos posicionamientos, ¿no?, que son sin medias tintas, quedan mal con una parte importante de los poderosos. ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias personales? ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias a México? ¿Ha sentido algún tipo de castigo por esto? No, 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 hemos tenido pues la fortuna de que los dos presidentes de Estados Unidos nos han respetado. El presidente Trump nunca se metió a plantearme por qué he tenido relaciones con el gobierno de Cuba o por qué defendía a Venezuela. No. Incluso llegamos a un acuerdo de no hablar del muro, porque le comenté un viaje. Iba yo a hacer un viaje a Estados Unidos. Bueno, yo voy, pero si sale el tema del muro, yo contesto, yo respondo. Y entonces, ¿para qué voy si nos vamos a pelear? Porque no me voy a quedar callado. ¿Y sabes qué llevaba yo? De todas maneras, fui al viaje y llevaba yo aquí un poema de Nicolás Guillén. ¿Lo recuerda? Sí, La muralla. Hagamos una muralla desde el campo al horizonte. Es bellísima, donde estemos todos. Sí, de todas las culturas. Es, en esencia, la fraternidad universal. No muros, una muralla que exista, dice Nicolás Guillén, no recuerdo. Pero ha sido Trump bastante convencido de que había que levantar ese muro. O sea, es difícil de entender cómo se ha logrado revertir esa relación, porque al principio, cuando inició el mandato, estaba distanciada, ¿no? Y al final le agradeció el trabajo. Sí. Hace unos días recordé de que siempre fue respetuoso y me preguntaba cosas, ¿no? Esto que últimamente mencionan o propusieron de que iban a convertir en terroristas
narcotraficantes mexicanos. Bueno, eso me lo planteó él. Y me consultó y le dije, no, porque bajo ese pretexto, ¿sí?, se van a meter, ¿sí?, a nuestro país. Y eso es una intromisión. Y al día siguiente sale a declarar que me había consultado y que yo no estaba de acuerdo y que no iba a promover esa iniciativa. En aquel momento dijo que no, pero ahora otra vez hay no, es que vienen campañas. Es que hay que entender eso. O sea, eso no es un riesgo real. Eso es campaña, aparte de campaña. Sí, hay que diferenciar. Y eso sucede en Estados Unidos y sucede en México y sucede en cualquier país. Sucede en España, en cualquier lugar. Cuando hay campaña, ofrecen cosas, ¿no?, para engañar a la gente. Hay mucha demagogia. Ya cuando están en el gobierno es otra cosa. Una vez, cuando la pandemia, que pidió hablar conmigo para decirme que no iban a cerrar la frontera, y yo dije, pues, muy bien, te lo agradecemos. Porque no se puede tampoco cerrar la frontera. Sabes que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. El año pasado ya se desplazó a China y es México el principal socio de Estados Unidos. Y hay una integración económica plena. Entonces, ahora que hablaron de cerrar la frontera, yo me reía, porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba. Pero primero cae el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces son exageraciones, disparates. Entonces, en una ocasión, cuando en la pandemia me habla por teléfono y antes, como ya sabía de qué se trataba, yo pensé, ¿en quién nos pueden ayudar? Ahora que hay una situación difícil en México por la pandemia. Entonces, pienso en plantearle que no le cobraran comisiones a los mexicanos que envían apoyos a sus familiares, las remesas. Y te decía yo que no hablábamos, era un tema vedado, lo del muro, no tratábamos el tema. Pero en esa ocasión, cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver con buenos ojos el que se quitaran las comisiones de lo que envían a sus familiares, apenas estaba yo planteándolo en el teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, yo no hablo inglés, no, pero no. Entonces quien está traduciendo estaba así. Y ya termina. No, si lo que voy a hacer es lo opuesto. Qué fuerte. Voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro. Y yo, ¿para qué? Le pedí esto, ¿no? Acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México, el que era secretario, de que habían descubierto un túnel de Tijuana a San Diego. El mundo no va a ayudar. Sí, habrá un túnel. Esto es un túnel enorme, bien hecho. Además, pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos. Y me acordé y que le digo, mire, con todo respeto, eso del muro no sirve.
le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir. Y así como eso, se han descubierto como 10 en los últimos tiempos. Eso es propaganda, presidente, con todo respeto. Eso no ayuda al problema. Hay que atender las causas de la migración. Se quedó callado y se empezó a reír. Así es Trump. Entonces, ahora salen en campaña, ¿no?, que van a cerrar la frontera. Pues también es de risa. Que siguen habiendo. Sí, y además, imagínate, si la frontera cerrada son 3.180 kilómetros entre los principales socios económicos, comerciales del mundo. Presidente, ¿usted tiene una relación cordial con Joe Biden? Sí. Ha hablado con mucho respeto de él en términos humanos. ¿Qué tiene Joe Biden que un progresista latinoamericano no le ve y lo ve a usted? Es una gente respetuosa. Le he tratado cosas. Lo de Assange. Te lo traté. Eso por primera vez lo digo. Qué fuerte. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó? Sí se puede saber. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. Madres. ¿Contestó? Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Ahora en febrero se va a hacer. Sí, yo espero que lo libere. Es una gran injusticia. Entonces tengo la posibilidad de plantear estas cosas con él, de actuar con sinceridad ahora que llegaron a un acuerdo inicial con los republicanos, que ayer se desechó porque un grupo de republicanos y aceptaron un acuerdo de envío de dinero a Ucrania y a Israel a cambio de más vigilancia en la frontera norte. También todo esto esta temporada, ¿no?, electoral. Entonces, que iban a haber acciones muy severas. Nosotros, con todo respeto y la confianza, le dijimos al presidente Biden de que eso no funcionaba. Y que no nos utilizaran a nosotros. Que no hagan nada a México, porque México no es piñata de ningún gobierno extranjero. Que mejor regularizaran a los migrantes mexicanos y a los hispanos en general, que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no tienen ciudadanía, y que destinaran 20.000 millones de dólares para ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe, que nunca lo han hecho, que ese es un porcentaje menor a lo que destina a la guerra en Ucrania, mucho menor. Madres. Lo plantean como ayuda a Ucrania. ¿Usted cómo lo ve? Sublime. Ayuda a acabar la guerra, dinero para... Sea como sea, ¿por qué no hacen lo mismo con Guatemala y con El Salvador y con Honduras y con Cuba y con Venezuela y con Colombia y con el Perú y con todos los pueblos de América Latina? Porque la gente
no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, con muros, militarizando la frontera. Se resuelve atendiendo las causas. La gente, si tiene oportunidades de trabajo, se queda. ¿Cómo va a abandonar su familia? ¿Cómo va a abandonar su cultura? ¿Sí? Por gusto. Lo hacen porque no tienen opciones, no tienen alternativas. Entonces, queremos atender el fenómeno migratorio, vamos a las causas. Nosotros estamos ayudando. Nos estamos dedicando más que Estados Unidos para ayudar a países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? De encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma visión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Está seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demolidoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ¿Sabes? Tú eres rusa, ¿no? Sí. ¿Sabes lo mejor de Rusia? Son sus escritores de antes, su literatura. Yo creo que para hacer política y para dedicarse a cualquier actividad vinculada a lo social, hay que leer a Tolstoy. La dejó impactada, cabrón. Hay que leer a Gogol. Hay que leer a los grandes escritores. Desde luego, Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Tolstoy, no solo Guerra y Paz, sino ¿Cuál es mi fe? ¿Sí? O el otro libro que se llama... Sí, es bueno, pero uno que dice, Dios está con nosotros, no. ¿Cuál es mi fe? Y no recuerdo el título. Lo vamos a averiguar. Sí. Lo pondremos aquí. Sí, sí. Bellísimos. Bellísimos, bellísimos. El que lea Tolstoy sabe. El reino de Dios está en vosotros. De que no se puede aplicar las máximas del viejo mandamiento, de los viejos mandamientos. No se puede aplicar la ley del talión. No es diente por diente, dice Tolstoy, ni ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos, o nos quedaríamos tuertos. Es el amor al prójimo, atender las causas. La paz es fruto de la justicia. Entonces,
Vamos a hablar del principal problema de Estados Unidos. ¿Cuál es? A ver, te pregunto. Una nación tan fuerte que destina la mitad de su presupuesto a la industria bélica, que tiene una economía muy fuerte, que tiene un problema hoy grave y doloroso, que nos deben de doler a todos. No sé, pero ahora todos. El consumo de droga, el fentanilo, que mata 100.000 jóvenes cada año. ¿Cómo resuelves eso? Pues ellos proponiendo intervenir en México, ¿no? Eso no se resuelve con la fuerza. Parecen bastante obvias las soluciones, ¿no? Sí, hay que atender las causas. Sí. Hay que ver por qué el vacío de los jóvenes, por qué la opción por la droga, por falta de amor, por falta de apapacho. Sí. Porque hace falta una mayor integración en las familias. Hace falta revisar esa costumbre de que apenas son adolescentes ya se tienen que ir de la casa y no se vuelven a ver. Eso no sucede en mí. Sí. Nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan nunca de la casa. Por eso abusan. Pero digo, son cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Entonces, no es la fuerza, no son los robocots, no. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia sin violar derechos humanos? Pues estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos, de manera despectiva. Nada más te doy un dato. En 5 sexenios anteriores al nuestro, en 30 años, destinaron a los jóvenes, los gobiernos, 7.000 millones de pesos. Nosotros nada más con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, que ya vamos a tener 3 millones de jóvenes beneficiados con ese programa, 110.000 millones de pesos. Contra 7. Contra 7.000 en 5 años. Pero si a eso le sumas que hay más de 12 millones de jóvenes becarios, desde preescolar hasta posgrado, jóvenes de familias pobres, más de 12 millones, ¿sí? Que son lo mismo, como 120.000 millones al año, ¿sí?, para los jóvenes. Entonces, ¿cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate la violencia? Pues que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Y eso es una manera más eficaz
y sobre todo más humana enfrentar el problema. Entonces yo estoy convencido de que nuestra estrategia, se burlan de nosotros cuando digo abrazos, no balazos, no me importa. Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes. Homicidio, que es lo que más nos ha costado, 20% menos. Secuestros, 75% menos. Feminicidios, 25% menos. Robo en general, 40% menos. Robo de vehículos, 45% menos. Pero te doy un dato. Hoy en la mañana se hablaba. Por las becas, todos los que estudian en nivel medio superior, que son adolescentes, que es la más peligrosa, más riesgosa, todos tienen becas. Es universal. 5 millones de estudiantes. En el 18 había una deserción del 14%. En el 18. Sí. Hoy es del 8%. O sea, por ahí es. Entonces, no vamos a cambiar. Vamos a mantener la misma política. Bueno, en el tiempo que nos queda, que ya está. Bueno, durante su mandato hizo varias propuestas a la ONU. Voy a pararle ahí tantito, mi estimado Quique, para seguir charlando sobre esta interesante entrevista de esta Ina Afinogenova, Ina Afinogenova, que por cierto, Quique, ya empezó la tendencia de los fachos a decir que Ina Afinogenova le hizo una entrevista a modo, se hincó ante el presidente y que ella no es periodista. Ya empezó la campaña de odio, de desprestigio en contra de Ina Afinogenova, y pues decirle de antemano que todo nuestro apoyo y solidaridad, porque a final de cuentas, pues lo que no pudieron haber hecho otros fachos, hablando de medios de comunicación, pues lo hizo ella, y que le dio la oportunidad al presidente, y que ha sacado interesantes preguntas. A mí en lo particular, yo quiero, antes de empezar contigo, Quique, yo sí quiero decir algo que yo creo que es algo inédito que se está dando en esta entrevista, pero que también al mismo tiempo es algo inédito que hemos tenido con un presidente de la República. Un presidente que no se guarda nada, que dice las cosas como son y que exhibe al que tenga que exhibir. Habla de Trump, habla de Biden, habla de diferentes momentos históricos, de lo que él vivió en diferentes administraciones, y que no se lo guarda. O sea, que no es como otros expresidentes que habrá hablado fulano, perengano y sultano de los expresidentes de Estados Unidos y de los expresidentes, y que México no sabía, que México ni idea de lo que habían hablado Clinton, Obama, etcétera, con otros expresidentes de la República, y que el presidente dice, pues cuando Trump dijo hay que tomar a los narcotraficantes como narcoterrorismo, dijo no, ni madres. Y eso es tener huevos. O sea, es algo que no ha entendido la oposición, que este presidente sí ha puesto en alto el nombre de México, que sí ha puesto en alto a la ciudadanía, al pueblo como tal. Del tema de los mexicanos que le dice a Biden, de que dice, no, pues es que por ahí no va la cosa, mejor denle la oportunidad y denle legalidad a los migrantes mexicanos que llevan mucho tiempo
trabajando de manera honesta en Estados Unidos. Eso no lo ha hecho ningún presidente. No lo ha hecho ningún presidente. Y la neta son cosas que sí se tiene que dar ese reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador. Que si bien no han pasado las cosas como uno quisiera que pasaran, porque también no depende del presidente Andrés Manuel. Es algo que les decía y nos comentaba, no me acuerdo quién, en el chat, que hasta nos dio un super chat. Y yo decía, no, es que no va por ahí. Es algo que se tiene que generar también de la comunidad mexicana en Estados Unidos. O sea, el presidente siempre va a defender a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Pero también nuestros connacionales en Estados Unidos tienen que hacer lo propio. Y es algo que ahorita en esta entrevista es interesantísimo, porque lo toca, lo manifiesta, y lo dice sin tapujos, de una manera tan natural, y es algo que no lo dimensiona la gente, no lo dimensiona ciertos sectores, que el presidente lo dice sin tapujos, que el presidente lo dice con una manera tan natural de decir yo tengo la razón. Y mira, también otra cosa, abonando a esto que dijo el presidente, ¿no? Se le cae el discurso que dijo Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. Se le cae el discurso que dijo Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. O sea, el presidente ni la toca, ni la topa, ni nada. Pero a final de cuentas le tumba lo que había dicho Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. O sea, así, mira, así. Se le acabó el discurso. Y otro de los discursos que lo quiero relacionar de Xóchitl Gálvez fue precisamente lo que le dijo Xóchitl Gálvez a pregunta expresa de Álvaro Delgado cuando estuvo en sus conferencias de la verdad o mañanetas con Xóchitl Gálvez, que sacó el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que decía, ¿traidor a la patria? No, traidor a la patria es el presidente López Obrador, que ha hecho este país el tercer país de paso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué es lo que dice el presidente en esta entrevista que tiene con Imna Afinogena? O sea, le tumbó el discurso también, nada más para que también nos demos cuenta cómo Xóchitl Gálvez es una persona ignorante y no sabe de los temas. Y lo quiero relacionar porque va junto con pegado. Lo que ellos buscan de llegar a la presidencia y lo que se está viviendo dentro de este gobierno. Porque decía, no, es que él cincó, él se hizo. Bueno, pues ¿dónde está el papel? Aquí en esta entrevista está diciendo de manera natural el presidente, yo no estoy de acuerdo con esto, en vez de estar comprando armas, o fabricando armas y hacer y deshacer con el tema bélico, hay que irse por las causas. Y eso es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, pero Xóchitl Gálvez, no, el presidente cincó ante el gobierno de Estados Unidos. No, aquí lo está diciendo el presidente y tumba la narrativa, tumba esa narrativa que quiere vender la derecha. Ya no voy a decir más, para que ahorita tú también argumentes, mi estimado Quique, pero pues para que se vea, para que vayamos metiendo contexto, y lo quiero ir relacionando conforme tú también lo vayas relacionando, mi estimado Quique. Adelante. Mira, Rafa, a mí me llama mucho la atención en esta sección de la entrevista. Andrés Manuel va haciendo una construcción en la entrevista de primero quién es Andrés Manuel, el legado que está dejando, el proceso del trabajo que está haciendo, qué proyectos realiza Andrés Manuel, cuál es la ideología que tiene, en quién se basa en esa ideología, por qué la defiende, cuáles son los puntos. Y yo creo que no la lleva tan mal Ina la entrevista,
le van a querer golpetear porque pues hizo una entrevista con el presidente de la República, y en el momento en que la hizo y que lo deja hablar, que eso es importante, porque una entrevista es cuando el entrevistador se hace... Perdón, Quique. Perdón, Quique. ¿Tú te hubieras imaginado a Jorge Ramos ahorita? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Una gran pregunta que hizo el buen Temo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Aristegui, Azucena? Pues lo que hubieran hecho fue como lo hizo Jorge Ramos, trayendo una línea, ¿cuál? En donde el gobierno es un fracaso, en donde él tiene a Andrés Manuel. Las preguntas son aseverar con las famosas sí o no, es un fracaso con todo lo que ha hecho, y si medio ha hecho algo bien, sigue siendo un fracaso. O sea, las líneas tenían que llevar ese hedor a mediocridad, que es la forma de pensar que tiene la oposición. Una de las situaciones que yo creo que a mí me gusta en esta parte de la entrevista, en esta sección de la entrevista, me llama mucho la atención, primero, cuando se hacen los comparativos con otros gobiernos, la relación que se tiene con otros gobiernos, la relación que se tiene con Estados Unidos, con dos presidentes diferentes, uno que es el presidente demócrata y otro que es republicano. Mi estimado Hernández Express, carnalazo, abrazote. Dice, AMLO está dando la cara por nosotros. Aquí en el extranjero del 2018 hasta hoy día han regularizado su estatus migratorio más de 2 millones de personas. Que comentábamos que íbamos a hacer la encuesta. No la puse desde el inicio, y perdóname, mi estimado Hernández, prometo mañana ponerla desde el inicio. Te voy a decir por qué. Porque no pude ponerla aquí. Voy a ponerla en mi canal y la voy a poner aquí de mañana para poder tener ese estadístico, porque es muy importante. Pero esto que comentas, Hernández, si me lo permites, hermano, me voy a apoyar ahorita con algo. Estos números que tú estás diciendo, los comentó también la abogada que sale los jueves en Sin Censura. Y ella comentó un dato muy similar al que acabas de decir. Efectivamente, y comentó que eso se está realizando. Es más, este dato, o sea, no con el dato preciso que me estás diciendo, con esta cantidad, pero sí dijo que esta situación del estatus es en gran mayoría a partir de lo que es el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, fíjense, encontramos esa coincidencia y es un gran dato, mi estimado Hernández Express, porque esto que dices es cierto. Claro, hay una ayuda que de repente, y qué bueno que lo colocas, porque de repente es algo de lo que no se habla. Algo que ha dicho Rafa, que de repente en este gobierno falta cacarear más el huevo. Y eso creo que es cierto. Sin llegar sin llegar a ser mamón, algo por el estilo, sin llegar a ser con ínfulas mamonas, hedonistas, como lo quieran decir, pero creo que sí se debe de aprender a cacarear más el huevo en este gobierno. Porque este dato es cierto, y te digo, lo comentaba la propia, se me fue Aracín Vázquez, creo se llama, quien sale ahí en Sin Censura, y que la señora comentaba habla sobre lo que es hacer los cambios, que te dice que hay que tener mucho cuidado, en qué estatus tienes que tener cuidado, qué información se debe de tener, qué información se debe de hacer, y comentó esto lo comentó hace 2 semanas, lo recuerdo muy bien. Y qué bueno que lo colocas, hermano, y prometo, te lo juro, se me había olvidado, perdóname, hermano, prometo hacer la encuesta, porque habíamos quedado en hacerla, pero desde el inicio, para que toda la gente que va entrando la pueda ir revisando y pueda ir comentando al respecto. Sí, prometo hacerle una disculpa por no haberla hecho, la verdad se me había pasado, pero la tengo ya ahorita anotada. Sigo con esta parte y agradezco mucho, carnalazo, que tengas buen viaje hasta Sacramento, porque te vas a aventar toda la costa oeste, hermano. De aquí sigo con esta situación. Y Andrés Manuel habla de las situaciones difíciles en las cuales se le ha criticado. Ana Yacín, gracias, profe de estadística. Ana Yacín Vázquez, efectivamente. Y comento esto porque la relación que tuvo con Trump y la relación que tuvo con Biden son situaciones completamente diferentes. Y es algo que se debe de entender. Ahorita comentabas algo perfecto, mi estimado Rafa, que es este punto del tercer país.
A mí me daba mucha risa. Yo voy a llegar y voy a poner la cara. ¿Tú qué vas a poner la cara, Xochitl? Cuando quieras poner la cara te ponen un pinche chingadazo. Si eres una persona entreguista completamente. Una persona entreguista. A ver, ¿qué dijo Javier Tello? Di una pregunta seria, Quique. A ver, pregunta seria. ¿Ustedes creen que Xóchitl Gálvez, que fue impuesta por Claudio X González, que no la quería ni Alito Moreno, ni Meco Cortés, ni el sacacopias de Jesús Zambrano, la impusieron para ser la candidata presidencial? ¿Ustedes creen en serio, o sea, en buena lid, panistas, priistas, perredistas, de MC, de Morena, PT, Verde y de todos los partidos políticos y la audiencia que nos ve, en buena lid, ¿ustedes creen que Xóchitl Gálvez de verdad va a defender a los migrantes en contra del gobierno de Estados Unidos? Por supuesto, o sea, que no. En buena lid. Ahí les dejo la pregunta. Y ustedes contesten. Pero ¿ustedes creen una mujer que fue impuesta por un empresario mexicano para sus beneficios personales y que compró a los partidos políticos del PRI, del PAN y del PRD para hacer y deshacer? ¿Ustedes creen neta que va a defender cuando se salió burlándose de los migrantes mexicanos porque decían que venían de Morena? Nada más ahí se las dejo. Perdón, Quique. No, y fíjate, quiero tomar este dato que dice el buen Hernández Express. Gracias, carnalazo. Dice Rafa Quique. Claro que hay que tomar en cuenta que desgraciadamente algunos que le tiran mala leche para AMLO, algunos acá son aquellos que tienen algún antecedente malo con la justicia. Fíjate que esto que acabas de poner, te lo voy a decir, y ¿sabes en dónde lo supe? Hace un poco más de 10 años que trabajaba un amigo ahí, en el consulado de St. Paul, Minnesota. En el consulado de St. Paul, Minnesota, decía mi compa, la calificación que te dan o cuando se vienen a expresar es mala, pero ¿quién te dice que es mala? Aquel que agarraron meándose en la calle, güey, aquel que agarraron haciendo algo erróneo y que no lo puedes ayudar, que va en contra de la ley aquí, que tú por tratados que tienes, simplemente por simple tienes el consulado, no tiene que seguir el respeto, que es lo mismo que pedirías en México, ¿no? Y esto que comenta es cierto, es esa gente que se queja, mucho del que se queja de mala leche, es eso, y me refiero al que se queja de mala leche, no al que se queja que le dan un maltrato consular, porque en verdad no está esa ayuda, porque no está esa documentación, porque hay consulados que se pasan de Gaber, algo por el estilo, eso es cierto, pero hay casos, eso es cierto, hay varios casos que se quejan y que se han quejado porque tienen algún antecedente que no les permite y que inclusive los tienen que regresar. Y eso me lo comentaba mi compa. Ese es un buen punto que pones, hermano, y gracias por recordarlo, porque nos ayuda a ampliar la situación y entender lo que sucede, que son demasiadas variables a veces. Y esto que reitero que comentas, sí me lo sé, en específico en el consulado de St. Paul. Ya no ahorita, ya no está él ahí, se cambió a otro país, pero me decía que esa es una de las problemáticas y que esa era la queja más grande y que los que más se quejaban es eso que estás colocando. Lalo, yo comparto contigo, Yo comparto contigo. Para mí, Alicia Bárcenas sí ha hecho más que lo que había hecho en los consulados, que lo que había hecho Marcelo Ebrard. Yo sí creo esa parte por cómo se están dando los resultados e incluso ya el comportamiento que tienen varios cónsuls con la gente. Yo sí lo comparto, Lalo. Te mando abrazo, hermano. Sigo con esta parte de los dos, de los dos presidentes. La situación no fue sencilla y qué bueno que tocas el punto, Rafa, de la parte en donde en varios consulados, Alexa, ya nos ha tocado escuchar, es más, el propio Vicente Toño lo comentó también la otra vez, y ya hay varios que nos han comentado que ya hay algunos consulados en donde no se están pasando lanza. No quiere decir que en todos, pero ya hay unos que ya le bajaron de huevos. Y eso es importante. En California, en Texas no,
sea, es que también tiene que entender la gente del momento político que se está viviendo en algunos estados de Estados Unidos. Pero estuvo la reunión, hay que recordar que estuvo la reunión con los cónsules y se dice que algunos sí recibieron su cagada, ¿eh? Sí, claro. Que es más, que les pusieron, también. Ajá, que les dijeron el huevo y quién lo puso. Ahí está, mira, nos dice Alexa que en San Diego, yo te puedo decir, y te lo digo por buena fuente, que de un país europeo, Bárcenas le dijo, tú no estás con los preceptos que se requieren, te vas, ¿eh? Se lo dijo Bárcenas, en un país europeo. Y no puedo decir el país porque pongo en peligro a la persona por su chamba. Por eso no lo puedo hacer. Yo te voy a decir una cosa aquí, que está ahorita haciendo Bárcenas mejor trabajo que Marcelo Ebrard. Es lo que dice Lalo Ríos, comparto lo mismo. Yo para mí está haciendo mucho mejor trabajo, yo también comparto eso. Y ahora, terminando con esto de los presidentes, lo que saca Xóchitl Gálvez de tercer país es algo muy... Luego, ¿por qué se emputa que le digan la DINA? Pero a ver, señores, lo del tercer país tiene todo un contexto que iba a afectar económicamente a México. Y que es un tratamiento que en parte México tenía que tener presente en algo. Con lo que hizo México del tercer país, es con lo que Andrés Manuel ahora les puede decir, ¿dónde está el dinero, cabrones? Donde puede exhibir a Estados Unidos en lo que no está haciendo. Tiene los pelos de la burra en la mano para esa parte y decir, no se están trabajando las causas. Es que no lo invierte porque para ellos no lo ven redituable. No, pero voy a un punto. Económicamente hablando. Es que te voy a decir una cosa, no les conviene, porque si lo regularizas, les das fuerza. ¿Sabes qué miedo le tienen a nuestros compas en Estados Unidos? Estados Unidos les tiene un pinche... Ya había escuchado eso, mi estimado Juan, no es broma. La neta, Juan Estrada, tienes toda la boca llena de atascadas. Ya había escuchado eso. Pero voy a un punto. Así es, Erso. Ni siquiera sabía qué era la DINA, le hizo como el Homero Simpson. Ay, me la dejó barata, güey. Eso es cierto. Pero, ojo, es que darle fuerza a los mexicanos allá, a todos los mexicanos allá, a Estados Unidos les tiemblan las chichis, ¿eh? Y muy cabrón. Y voy a otro punto. Es la primer minoría, como le llaman, y son un chingo de mexicanos. Exacto. Una de las cosas que no les conviene es el poder del voto que puedan tener. Y la otra, pues porque dejen de hacerse pendejos. Sacan su economía mal pagando. La clásica que tiene Estados Unidos. ¿A cuántos en verdad les pagan como, de forma justa? A pocos. Explotan y muchos se pasan de rosca por la situación que tienen algunos mexicanos allá, que no se hagan pendejos. Y ahora más. Y no solamente mexicanos. Así es. Y no solamente mexicanos, en general a los hermanos de Patria Grande. Pero somos la primer minoría. Que sí hay que decirlo, Quique. Hay que decir una cosa. La neta, la fuerza laboral, con mucho respeto para los hermanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. El mexicano se sabe romper la madre, Quique. O sea, eso sí, eso, mira, yo te lo digo porque, mira, yo tengo un familiar en Tijuana y es una de las personas, que no voy a decir su nombre, pero se dedica precisamente a trasladar, así que es pollero, güey, tal cual, lo voy a decir, es pollero, y él me dice, no mames, güey, o sea, yo paso a ecuatorianos, colombianos, argentinos, venezolanos, etcétera, etcétera. Y me dice, no mames, güey, o sea, cuando me dicen, oye, ¿y quiénes son mexicanos? No, pues, no sé, vamos a suponer que pase 20 y 5 son mexicanos. No, pues ellos 5. Ah, a ver, jálalos para acá. Y les preguntas, ¿qué sabes hacer? Carpintería. Ah, ¿qué sabes hacer?
herrería, ¿qué sabes hacer esto? ¿Qué sabes hacer aquello? ¿Qué es esto? Que acá, que la chingada. Y le preguntas a los demás y no lo saben hacer. O sea, para que nos demos cuenta que también hay otra calidad de fuerza laboral de nuestros hermanos mexicanos. O sea, honestamente y sin demeritar, o sea, que quede claro, no es por demeritar, es de que la neta el mexicano, cuando ha tenido la facultad de aprender, de hacer y deshacer en México, también lo hace en Estados Unidos. También lo hace en Estados Unidos. Y perdónenme, o sea, no es que le hago el feo a los venezolanos, a los argentinos, etcétera. No es eso. Pero vamos a ser honestos. La mano de obra mexicana es de calidad. La mano de obra del mexicano que se va de México a Estados Unidos, ser panadero, ser carpintero, ser herrero, lo que ustedes me digan. Y eso, ¿qué creen? Que tiene un valor agregado para anglosajón, para los contratistas estadounidenses, porque dicen, a ver, no, es que el mexicano, ese güey, el mexicano es cabrón, o sea, el mexicano anda pilas, el mexicano acá. Y eso también hay que resalzarlo. Y repito, no es que le haga menos a los venezolanos, a los argentinos, a los ecuatorianos, a los colombianos, venezolanos, etcétera, o del Centroamérica, guatemaltecos, hondureños, etcétera. Pero vamos a ser honestos, la mano de obra mexicana es cabrona y es chingona. Y por eso se tiene que buscar que en Estados Unidos tengan la dignidad y tengan los derechos que tienen las comunidades como la cubana, como la irlandesa, como la canadiense y como otras nacionalidades. ¿Por qué el mexicano tiene que estar sufriendo por las mamadas clasistas, racistas de estos cabrones? Perdónenme, pero no debe de ser así. Y perdónenme, pero se tiene que buscar y se tiene que luchar. ¿De qué chingados estamos hablando? Si el mexicano es cabrón, si el mexicano es trabajador, si el mexicano se parte la madre todos los días por su familia, por lo que tiene que sacar y hacer todos los pinches días. ¿Sí me explico? Entonces dices, no mames. Ah, pero salen con las mamadas los de la pinche oposición. El país de tercera franja, de tercera. ¿De qué estamos hablando? Si el mexicano es chingón, si el mexicano, mira, les voy a decir una cosa, tengo un amigo que se fue a vivir a China y dice, no mames, güey, allá es todo sistematizado, o sea, todo es un sistema. Es más, para mover una cajita, alguien se dedica a mover la cajita, así, nada más para moverla, para que otra persona le eche lo que le tenga que echar. Y dicen, no mames, güey, o sea, yo me aburro con este trabajo. Cuando yo podría hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero todo es allá sistematizado en China. Te estoy hablando de China. O sea, en serio, no es cotorreo, no es cotorreo. O sea, nada más para mover la cajita, o sea, haz de cuenta que hay una banda y va pasando. Y haz de cuenta que uno tiene que acomodar la caja, otro le tiene que echar un producto, el otro le tiene que echar otro producto, el otro le tiene que echar otro producto, el otro la tiene que cerrar, el otro la tiene que empacar. Es sistematizado. ¿Sí me explico?
Es un sistema sistematizado. Pero dice, no mames, güey, o sea, yo podría hacer, o sea, dice que no gana mal, pero dice, yo podría hacer otras cosas. O sea, mientras acomodo la caja, podría hacer otra cosa. Y sí es cierto. Y es algo que tiene el mexicano, es esa iniciativa, no iniciativa pendeja, aclaro. No iniciativa pendeja. Una iniciativa pendeja. O sea, una iniciativa de decir, puedo hacer esto, pero también puedo hacer aquello. O puedo hacer aquello y puedo hacer esto. ¿Sí me explico? O sea, el mexicano es chingón. Y además tiene una genialidad de buscar, de decir, a ver, se tiene que hacer esto, y hay gringos, hay anglosajones, hay blancos, que dicen, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No se puede. Y llega el mexicano y dice, no, sí se puede. Mira, vamos a hacer esto. Y se quedan así de, no mames. Ahora sí que, como dicen, aprendieron a hervir el agua. ¿Me explico? Perdón, que tú que te saliste. No, perdón, una disculpa porque me botó el sistema. En verdad, una disculpa al respecto. Y mira, Rafa, en esta parte es lo que comentas. Yo he trabajado con gente de la patria grande y sin ningún pedo con trabajar con la gente de la patria grande. Me ha tocado ver este detalle un poco más marcado en mexicanos, ahí sí puedo poner las manos al fuego, brasileños y cubanos. No minimizo a nadie más, ojo, pero sí lo comparto, en verdad.